Bienvenidos nuevamente alumnos y alumnas, especialmente para aquellos que llevan el curso de dinámica. Va dirigido este nuevo seminario a solicitud de nuestros queridos amigos de ingeniería civil y también de mecánica. Tenemos aquí velocidad y aceleración del sólido rígido, una segunda parte, donde vemos los temas centro instantáneo de rotación y también sobre cinemática de cuerpos rodantes. Tenemos ya aquí a la vista un primer problema muy interesante que nos dice así: la rueda de la figura gira sin deslizar sobre una superficie curva y en la posición definida. Su velocidad y aceleración angulares tienen sentido horario y sus magnitudes son 3 rad por segundo y 5 rad por segundo al cuadrado respectivamente. Debemos calcular la aceleración angular del eslabón AB y la aceleración lineal, obviamente, de esta corredera ubicada en B. Pasemos rápidamente a la solución de este problema. En fin, los datos que me dan aquí, esta es la figurita. Para la rueda tengo la velocidad angular, tengo la aceleración angular, me dice que ambas son en sentido horario, me piden la aceleración angular de la barra AB y también la aceleración lineal de esta corredera en B. Aquí algo importantísimo, me dicen de que esta rueda no desliza. Luego solamente habrá aceleración normal, más no aceleración tangencial. Esto es una definición muy importante que aplicaremos en este tipo de problemas. Estas son la velocidad y aceleración angular para la ruedita entonces, y a este punto de contacto entre la rueda y esta superficie curvada voy a llamarle P. Y mi sistema coordenado cartesiano estará ubicado precisamente en ese punto. Para esta barra AB voy a tener de este modo lo siguiente, ¿no? Aceleración de la barra AB como cuerpo rígido. Ya hemos visto en un video previo esta ecuación. No conocemos la velocidad angular, debemos encontrarla. Y nuestra incógnita principal, que es la aceleración angular AB. ¿De acuerdo? Para poder encontrar esta velocidad angular tenemos dos caminos: utilizar el método empleado en el video anterior de cinemática o emplear el famoso centro instantáneo de rotación, que es lo que veremos en esta parte. A esto le llamo 1 entonces. Luego, para la rueda vista como cuerpo rígido, la aceleración de este punto respecto de P, es decir, del punto de contacto con la superficie curvada, sería así, ¿de acuerdo? Utilizando la velocidad angular de A, que sería de 3 rad por segundo como conocemos, ¿no? Y este alfa de A es 5 rad por segundo al cuadrado. Listo. Segunda ecuación. Ahora pasamos al análisis de este instante. Esta fotografía del momento, veamos las velocidades. Esta será la velocidad lineal del punto A. En este sentido, pues la rueda gira hacia acá, ¿no? No estamos seguros del movimiento de B, pero le estamos asignando este sentido, hacia arriba. B sub B, ¿de acuerdo? A partir de acá vamos a trazar perpendiculares para encontrar nuestro centro instantáneo de rotación. Una perpendicular a BA y una perpendicular a B sub B. En este punto, donde se cruzan las dos perpendiculares, tenemos nuestro famoso centro instantáneo de rotación. La barra AB girará, entre comillas, con esta velocidad angular. ¿De acuerdo? Tampoco sabemos el sentido de la aceleración angular. Supongo que es hacia acá. Digamos, estas medidas, ya no me pidas que te detalle cómo las obtuve, pues acá tienes tu triángulo notable
y simplemente limítate a aplicar tus amplios conocimientos de geometría. Esta distancia será de 100 milímetros conociendo la longitud de la barra y esta de 75 milímetros. ¿Estamos? Con estos detalles voy a calcular esta velocidad angular AB en forma geométrica. Esta velocidad angular AB, así, ¿cierto? Utilizando la definición de velocidad angular. Será la velocidad A sobre SRA, que es 75 milímetros, ¿de acuerdo? Lo mismo para B sub B. Este RB sería de 100 milímetros. Estamos empleando la definición de centro instantáneo de rotación. Aquí lo estamos presentando. Ahora observa un detalle. ¿Cómo calculamos la velocidad A? Muy fácilmente dice la velocidad con que está girando el disco, pero mucho cuidado. Esta también es velocidad angular por el radio, ¿cierto? ¿Pero qué radio? Esta rueda, acuérdate que está girando con respecto al punto P. No está fija en un punto. ¿Observas? Está girando A con respecto a P. Luego esta velocidad A será la velocidad angular, ya no por este radio 50 milímetros, sino por esta distancia, ¿no? Que es 100 milímetros, el diámetro. Y presentamos la velocidad A, 3 por 100, ¿no? Velocidad angular por esta distancia, como te dije, sobre las medidas geométricas 75 y 100 respectivamente. Despejamos así esta velocidad en B, que resulta 400 milímetros por segundo. Y la velocidad angular AB será 4 rad por segundo. Quiero ahora calcular la aceleración normal para esta rueda de aquí. ¿Qué utilizaremos? Esto es un caso particular, por si acaso, de aceleración normal y se presenta así. Esto es una curvatura cóncava, ¿cierto? Utilizaremos la aceleración normal de esta manera. Si la curvatura fuera convexa, es decir, la curvatura así en sentido contrario a como está acá, este signo sería positivo. Es decir, sumamos los radios. Este radio de acá con el radio del disco. En cambio, si esto es completamente plano, este radio de acá tendería al infinito, ¿cierto? Simplemente trabajamos ahí con el radio de la rueda. Esto es un caso particular, muy interesante. Te recomiendo que revises problemas similares. Nosotros nos limitaremos a reemplazar nuestros datos. Acá R1 sería 200 milímetros y R2, que es el radio de la rueda, 50 milímetros. Vamos a hacernos aquí un poco de espacio con lo que necesitamos nada más. La velocidad angular de esa rueda hemos visto que es 3 rad por segundo, ¿cierto? Luego reemplazaremos nuestros datos. Este es el vector posición B respecto de A, utilizando este sistema coordenado de referencia, B respecto de A. Esto es el vector posición de A respecto de P, 100J, de A respecto de P. Siempre estamos utilizando este sistema coordenado, como observas. Eso es muy importante. Esta es la aceleración del disco o de la rueda en forma vectorial, ¿cierto? Ya tenemos todo para reemplazar nuestros datos. La aceleración del punto B, escrito en forma lineal también, en dirección J, porque está confinado, como has visto, a este mecanismo de corredera, ¿no? Y esta es la velocidad angular de la rueda. Volvemos a las ecuaciones iniciales. Estas son las velocidades que obtuvimos con centro instantáneo de rotación. Estos son los vectores aceleración y posición que hemos obtenido hace unos instantes. Junto con los datos
es decir, estamos resumiendo lo más importante que hemos hecho a la vuelta. Todo para reemplazar nuestros datos. Primero en la ecuación 2 para obtener la aceleración del punto A. Y listo. ¿Cuánto nos da esto? Así es, 500i menos 300j en milímetros por segundo al cuadrado. Y ahora nos vamos a la ecuación 1. Reemplazamos nuestros datos. ¿Ves? Todo se va a limitar a simplificar e igualar componentes. X con X, o Y con Y y J con J. Y ya tenemos la aceleración angular solicitada, que sería una desaceleración angular, lo mismo que nuestra aceleración lineal, que también es una desaceleración. Bien, espero que hayas entendido el procedimiento seguido y te sea de utilidad para la solución de problemas similares. Nosotros veremos otro caso no menos interesante, proveniente del texto de Bedford. Nos dicen así: en esta figura, mecanismo, este engrane grande está fijo, ¿de acuerdo? La velocidad y la aceleración angular de la barra AB son respectivamente 2 rad y 4 rad por segundo al cuadrado. Me piden las aceleraciones angulares de estas dos barras, CD y DE, ¿de acuerdo? Este engranaje móvil sobre el engranaje fijo, puedes darte cuenta de que está moviéndose también sin deslizamiento. ¿Sí o no? Obviamente. Con ello en mente, pasamos a la solución respectiva. Acá tenemos nuestra figurita y extraemos nuestros datos. Velocidad angular de la barra o del eslabón AB con su respectiva aceleración angular, y estas son las aceleraciones angulares que me piden. Acá pongo mi sistema coordenado referencial en el punto A, ¿de acuerdo? Mira cómo está girando la barra o el eslabón AB, entonces la velocidad B tendrá ese sentido. ¿Estamos? Esto tiende a avanzar hacia acá y esto tiende a estirarse, ¿cierto? La barra de E va a descender, ¿de acuerdo? Ahora tampoco sabemos qué dirección tendrá la velocidad en C. No es recta, por si acaso. No la conocemos. Ahora analizamos las cinemáticas de cada uno de los eslabones. Primero, los que nos interesan. Este sería el primero, el CD, ¿no? Esta es nuestra incógnita, alfa de C, D. Nuestra primera ecuación. Para el otro eslabón, acuérdate que se encuentra fijo en el punto E. Esta aceleración E es nula. ¿Estamos? Segunda ecuación. Y para el engrane móvil, lo mismo. Estamos planteando ecuaciones de aceleración para el cuerpo rígido, de C respecto de B. ¿Estamos? Número 3. Primero voy a empezar por donde tengo más datos, que sería trabajar con este engrane de acá, ¿no? Con el engrane móvil, a partir del eslabón A, B, ¿de acuerdo? Como necesito urgentemente esta velocidad, estoy utilizando acá la relación de velocidad para el engrane. Mi cuarta ecuación. Las ecuaciones 3 y 4 están de este modo vinculadas al engrane móvil. ¿Estamos? Acuérdate de lo que te dije, ese engrane solamente rueda, no está deslizando. Entonces, se cumple esto, ¿cierto? Podemos escribir esta expresión en forma escalar, así, porque yo quiero calcular la velocidad angular del disco o del engrane, este de acá. Simplemente es la velocidad B, ¿no? Utilizando este concepto, ya que conozco la velocidad angular AB por
el largo del eslabón AB, ¿no? Que es 14 pulgadas. Reemplazaré ahí mis datos. Este es 2, ¿cierto? Por dato. Y este largo es 14. Entre el radio, que es 4 pulgadas. Y tengo la velocidad angular para este momento del engrane móvil, ¿de acuerdo? Son 7 rad por segundo. Ahora necesito un poco de espacio. Aquí estoy poniendo completa la figurita. Esto es lo que calculé. La velocidad angular, la velocidad del punto B. Utilizando lo que indiqué hace unos momentos, multiplicado por su RCB respectivo, ¿cierto? Sería menos 28 en pulgadas por segundo, ¿de acuerdo? Ahora reemplazo esto en 4, es decir, esta ecuación que plantea la vuelta, y voy a tener mi velocidad en C como vector. Esto lo necesito. Y este sería su módulo, ¿de acuerdo? Entonces puedes darte cuenta ya que esta velocidad está formando ángulo de 45 grados, ¿cierto? Porque es un ángulo de 45 grados con esta barra CD, ¿no? Ahora mi preocupación es encontrar la velocidad angular de esta barra o del eslabón CD y también del eslabón de E. Utilizaré el concepto de centro instantáneo de rotación. Trazo entonces perpendiculares a PD y BC respectivamente. ¿Dónde está mi punto? Acá. Este es mi centro instantáneo de rotación y esta será la velocidad angular de la barra CD. Como necesito medidas, voy a llevarme este triángulo que se forma aquí arriba. Esta es la primera, segunda y listo. Acá lo tengo. Punto C, punto D, ¿no? A este punto donde esté el centro instantáneo de rotación le estoy llamando P geométricamente. Esta distancia, según me indican, es de 16 pulgadas. Este angulito lo deduces usando tus amplios conocimientos de geometría. Arco tangente, ¿no? 14 sobre 10. Y este ángulo de acá es el mismo que el ángulo D, ¿cierto o no? Paralelas cortadas por una secante. Observando esto de acá, mira, 4 y 4, pero más. La dirección de la velocidad en C me dice de que el ángulo formado acá es 45 grados. Listo, ahí lo tenemos. ¿Cuánto será el ángulo de arriba? 80.538 grados por diferencia. Ahora aplica tu ley de senos o ley de cosenos, la que más te guste, para calcular los lados CP y PD respectivamente. Ahí tienes, uno será 11.47 pulgadas y 13.2 respectivamente. ¿Ves? Ya hemos construido nuestro triangulito. Todo lo demás será encontrar las velocidades angulares que necesito. ¿Quién es la velocidad angular CD? Claro, BC entre esta distancia C, P, ¿cierto? Que ya la conocemos. BC también ya lo tenemos en módulo. ¿Cuánto me da esto? 3 rad por segundo. Perfecto. ¿Ves? Tengo la velocidad angular. Luego la velocidad D en módulo, esta de acá, será esta velocidad angular misma por la distancia P D que ya conocemos. ¿Cuánto me da? 34.41 pulgadas por segundo. La velocidad angular de E. El eslabón de E está girando con respecto al punto E fijo, ¿cierto? Ahí hay un movimiento circular. Esta velocidad tangencial entre el radio, que es de E, que lo puedes hallar usando tu teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿Cuánto me va a dar? 2 rad por segundo. Conozco BD y también conozco DE. Listo. Tengo las dos velocidades angulares, como puedes observar.
solamente necesitaba estos datos. ¿Cuál hubiera sido la otra alternativa? Que aplique esta relación 2 veces más, ¿cierto? Lo cual me haría un trabajo matemático un poco más tedioso. Esto voy a reconocer que no es tampoco un trabajo muy sencillo, pero nos puede facilitar muchas veces los procedimientos. Por esa razón te recomiendo que lo practiques con bastante dedicación. Ahora quiero volver a las ecuaciones iniciales. ¿Ves? Solamente necesito esta velocidad angular, porque esta la voy a escribir en forma algebraica, ¿no? Estas dos, esta es conocida, ¿cierto? Pero además el eslabón AB también es un cuerpo rígido, ¿cierto? Necesito la aceleración en el punto B. Por ese motivo escribo nuevamente otra ecuación más. Este eslabón se encuentra fijo con respecto al punto A, ¿recuerda? Esto es 0, ¿no? Y primero obtendremos esto de acá entonces. La aceleración en B para pasar a la ecuación 3. Y de ahí trabajar con estas dos para facilitarme el trabajo. Sería mi quinta ecuación, esto de aquí. Y estas son las velocidades angulares que obtuve hace unos momentos. Esta es la aceleración AB, escrita en forma algebraica. Acá lo observas. El vector posición de B respecto de A. El vector posición de C respecto de B. El vector posición de D respecto de C. El de D respecto de E. Esto ya es sencillo. Desde estática lo sabemos. Y vamos a reemplazar nuestros datos, los que requiramos para poder encontrar la aceleración en B, ¿no? Que resulta menos 56 y en pulgadas por segundo. Observas cómo se va simplificando el trabajo. Ahora paso a la tercera ecuación, como retrocediendo, ¿no? Y calculo el valor de la aceleración en C, en pulgadas por segundo al cuadrado. Listo. Aquí me hago un poco de espacio y ya solamente necesito las dos primeras ecuaciones, ¿no? Las velocidades angulares que necesito junto con los vectores, posición y también las aceleraciones que acabo de encontrar. ¿Te das cuenta? Voy a reemplazar mis datos e igualar, ¿no? En la primera ecuación me quedaría así. AC, ¿cierto? Estoy reemplazando todos mis vectores acá. Y en la ecuación 2, así. Porque esta aceleración, acuérdate, se anula. Y listo. Solamente tengo que simplificar e igualar componentes X e Y para obtener lo que me pide. ¿Estamos? Estas aceleraciones solicitadas son 31.1 y menos 26.5 rad por segundo al cuadrado. Bien, estimados alumnos, alumnas, espero que haya resultado de su completo agrado este pequeño seminario. Si desean clases particulares o tuvieran cualquier consulta, no duden en comunicarse a este teléfono que ven o escribirme al correo de aquí y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.